Saludos amigos y sean muy bienvenidos a la Senda Interestelar nuevamente y a un video en el que nos introduciremos en lo que será un tema que seguramente abrirá ojos y sobre todo corazones a nuevas visiones de la realidad que algunas veces parecen tan lejanas, imprecisas, poco comprobables, sujetas solo a palabras de otros, pero que veremos que con la responsabilidad y seriedad indispensable podríamos llegar a vivenciar individualmente cada uno de nosotros. Como alguna vez dijimos, hay realidades que están mucho más cercanas a nosotros de lo que nos dicen. Y la comprobación personal es muy importante porque no deberíamos simplemente basarnos en lo que alguien nos afirma. La vida es caminar, es vivir experiencias y no que nos las cuenten. Así que en esta senda intentaremos acercar algunas posibilidades. Entonces, esto será una introducción necesaria, un marco para un panorama mayor que iremos desarrollando en la medida de lo posible. Una mirada práctica y no solo reflexiva o basada en lo que otros nos cuentan. Con prudencia, con seriedad y con el requerido equilibrio podremos llegar a vislumbrar de forma práctica esas otras facetas de la realidad que normalmente pensamos lejanas, y esto a niveles físicos, concretos, y no solo intuitivos, interiores, reflexivos o incluso de creencias. Si la verdad está allí y nosotros sentimos ese impulso de conocerla, seguramente que el orden profundo de la vida nos habrá dado herramientas para que podamos llevar a cabo tal noble búsqueda y que obtengamos los ansiados frutos a través de esa intención sincera de búsqueda. Así que comencemos. ¿Sería una locura el afirmar que ya estamos en contacto con seres de otras dimensiones a un nivel tecnológico? Y no hablando de gobiernos, sino de personas comunes y corrientes que ya hayan cruzado ese límite que nos hace pensar que es una lejana posibilidad y que es cosa de gobiernos y poderes ocultos, y en lugar de eso, que vivan diariamente o muy frecuentemente la experiencia del contacto medible y demostrable, no mental, sino por medios tecnológicos, una comunicación con otras realidades, ya sean otros mundos o tal vez otras dimensiones. ¿Será realmente posible que si esto fuera así, algo de semejante magnitud pudiera mantenerse en secreto al mundo entero? Una comunicación con soporte sonoro y visual con seres que se encuentran en otras realidades. Algo así como una videollamada, pero entre dimensiones paralelas. ¿Podría ser posible eso para cualquier persona con mínimos requerimientos? Y no hablamos de las tan famosas psicofonías en las que más de uno estará pensando ahora, al menos no las clásicas, sino que pensaríamos en un paso más allá. Hoy se están obteniendo resultados realmente impresionantes en entornos controlados, que dejan a las habituales inclusiones sonoras inexplicables tan difundidas en Internet en un nivel muy limitado comparado con ciertos logros que se han dado y se dan hoy. Y sin embargo, curiosamente, en el mundo del misterio, digamos, casi en la totalidad de los casos se habla de esas incursiones sonoras de voces paranormales que duran apenas unos segundos, como mucho, con excepciones muy escasas. Sin embargo, próximamente iremos viendo aquellas cosas que casi no se difunden. Y sin embargo, sí lo hacen con los resultados de otras personas serias, que aunque serias, están en otro nivel de resultados y en general utilizando metodologías diferentes, y que utilizan tal vez una manera de aproximarse a los hechos un tanto diferente, tal vez menos espiritual. Cuando hablamos de las otras personas que están obteniendo alrededor del mundo resultados muy impresionantes, nos estamos refiriendo en gran medida a personas algunas veces de ciencia, muchas veces teniendo sus resultados en entornos
extremadamente controlados y haciéndose uso del método científico. Y tal vez lo más importante, por lo transformador que esto sería, es posible que cada uno de nosotros en forma individual podamos sumarnos a ese contacto y ver con nuestra propia experiencia que ciertas cosas tan grandes pueden ser pasadas por alto a un nivel masivo. Estaríamos más que dormidos internamente si esto fuera así, ¿no creen? Pero veamos. Nos hemos acostumbrado a reclamarle a cuanto gobierno poderoso, y no tanto, existe, que liberen esas supuestas informaciones sobre otras civilizaciones que nos visitan en nuestro mundo. Miramos al cielo y difícilmente un ser humano viva una vida entera sin en algún momento haber visto algo inexplicable, o al menos sin tener a alguien cercano que sea de su confianza plena y que haya vivido algún tipo de suceso similar a lo que hemos dicho. Sentimos como sociedad, al menos quienes nos interesamos por el sentido profundo de las cosas y no nos quedamos solo con lo que nos ponen delante, que hay grandes cantidades de información oculta a nuestros ojos y que casi no podemos hacer nada. Es información clasificada por el ejército, supuestamente, o resguardada por los gobiernos, reservada por organismos privados, y difícilmente pensemos en la posibilidad de que si realmente las cosas están tan cerca como parecen, si esos seres diferentes a nosotros, llegados de otros lugares, están influyendo o por lo menos presentes en nuestra historia actual, podamos llegar a vincularnos a ellos de alguna forma. Podamos al menos tener una mínima vivencia personal y directa con ellos sobre su existencia. Hoy los llamados extraterrestres, englobando en ese término cualquier ser viviente que no corresponda a nuestro hogar al que hoy llamamos Tierra, mañana seguramente comprenderemos que no todos los seres que no proceden de la Tierra llegan necesariamente de otro astro, cuando comencemos a hacer más nuestras las ideas diferentes. Por ejemplo, una muy importante, la de la procedencia posiblemente extradimensional de determinadas entidades. Por poner un término que deje al menos vislumbrar un origen, ya no extraplanetario, sino algo así como seres que proceden de otra, digamos, frecuencia de realidad, similar a lo que podríamos entender como otra emisora en otra frecuencia de la señal de radio. Obviamente es un mal ejemplo, pero creo que es lo suficientemente válido por lo ilustrativo que resulta. Hoy todo ser no humano debe por fuerza haber llegado en un vehículo tecnológico, aún incluso cuando sean reportados como aparentes seres etéreos algunas veces, transparentes o translúcidos, o incluso cubiertos de algún tipo de luminiscencia o resplandor. Si algún militar, por dar un ejemplo, llegara a decir algo como vimos un ser semitransparente, lo seguimos y lo perdimos de vista, seguramente en la mayoría de las personas vendría la idea de que, bueno, se ha vuelto a su nave y se ha escapado. Difícilmente, aun cuando se nos pueda presentar un testimonio de seres etéreos, si los vinculamos a seres no humanos casi por una automatización de nuestra capacidad reflexiva, tan bombardeada con conceptos e ideas, con tanta historia de razas alienígenas, aún imaginando un ser etéreo semi-inmaterial, no nos hacemos, al menos de forma espontánea, la idea de que no haya venido en algún vehículo volador y que no haya tenido su procedencia en otra esfera, en otro astro. Aún no estamos preparados para entender que puede haber seres interdimensionales, porque para nosotros, extraterrestre es sinónimo de habitante de otro planeta. Aún seguimos pensando en viajes espaciales, sin casi pensar en que, por ejemplo, el tiempo se curva, en que hay un gran desconocimiento sobre muchos fenómenos cósmicos que nos dejan ver que sabemos realmente muy poco, o que al menos hay muchísimo más por entender y no tenemos las herramientas ni físicas ni mentales para entenderlo. No se nos pasa por la mente algo más que, a lo sumo, vencer la velocidad de la luz para viajar a sitios hiperlejanos, y discutimos aún si eso es posible o no. Algún premio Nobel dirá que es imposible, mientras otro de igual prestigio dirá que es totalmente posible. Y ambos estarán simplemente suponiendo, intentando analizar el mar con el dibujo de una gota.
No es que nos falten ideas, lo que realmente ocurre es que aún no hemos formado nuevos conceptos necesarios sobre determinados misterios de nuestra realidad, para que se nos haga comprensible. Hace relativamente pocos años atrás, difícilmente podríamos haber hecho algo más que reír frente a ideas tan inimaginables como la existencia de la televisión, pero esto ocurre porque no teníamos conceptos necesarios para que estas cosas puedan a su vez verse como posibles. No había conciencia de la electricidad, ni siquiera de fotografía. No había medios de grabación de información más allá de la escritura, los libros y la transmisión oral. Así ocurre hoy. No podemos hacernos la idea de viajes interestelares más allá de nuestros motores de propulsión por combustión y situaciones similares. ¿Cómo entonces vamos a pensar en cosas como visitas de seres que vienen de otros planos de existencia? Pero si ni siquiera sabemos qué puede existir en otras dimensiones, más allá de algunas suposiciones y matemáticas, y ya en el orden de cosas menos comprobables, podemos pensar en canalizadores, en personas recibiendo supuestos mensajes de forma telepática, situaciones por demás personales y en general muy poco afianzadas en algún tipo de corroboración sólida, entendiendo, claro, por corroboración pruebas en lo concreto, en hechos y sucesos reflejados en la vida cotidiana. Así también ocurre que esas otras dimensiones, esas otras expresiones de la realidad, el término dimensiones es realmente poco preciso y hasta podría decirse incorrecto, pero es lo que tenemos y con lo que expresamos esa idea de realidades en otras frecuencias, como hemos dicho antes, podrían ser directamente incomprensibles desde la nuestra, de la misma forma que sería imposible que un pez de las profundidades más oscuras de los océanos terrestres comprendiera, aún imaginando un pez con una inteligencia como la humana, nuestra forma de vida fuera del agua. Seguramente para ellos sería incluso más fácil entender la vida de un extremófilo, esas criaturas que tenemos en nuestro mundo y que sobreviven en condiciones que consideramos extremas, en temperaturas altísimas o en entornos terriblemente agresivos para nuestra naturaleza, y aún así se han adaptado. De esa misma forma, y con esa prueba de que la vida busca manifestarse en las condiciones más impensables, de esa misma forma, podemos pensar en que muchas entidades que nos visitan, y quién sabe por qué no decirlo, que nos anteceden y que aún están aquí tal vez sin ser percibidas, pueden tener configuraciones biológicas que simplemente se nos haría imposible comprender. Criaturas que no necesiten comer, diríamos imposible. Criaturas que estén fuera del tiempo, por lo tanto que no estén sujetas a la muerte física como la conocemos, imposible, diríamos también. Seres que pueden estar al mismo tiempo siendo solo uno en varios lugares a la vez, imposible. Aunque la física cuántica ha medido una misma partícula en dos lugares simultáneos diferentes, imposible. Se nos hace impensable una conciencia individual en dos expresiones simultáneas a la vez, o en muchas más. Y claro, solo podemos entender nuestro ser vinculado al presente, pasado y futuro, al tiempo lineal. Ese que podría hoy decirse que no se aplica en microescala como en la nuestra. Nosotros estamos aquí, hemos estado allá y estaremos vaya a saber dónde, porque nuestro futuro es incierto. Por eso es que se nos hace más fácil el pensar en el caos que en un orden. El tiempo nos obliga a ver las cosas de forma polarizada, de una u otra forma. Sin embargo, si estuviéramos fuera del tiempo o de la expresión lineal del tiempo, tal como lo entendemos a una escala habitual, veríamos que el mañana es accesible tanto como el presente y que el tiempo tiene más que ver con lo esférico que con lo lineal. Pero son conceptos, claro, muy duros para entenderlos. Sin embargo, a un nivel cuántico ya hemos visto que estas cosas son realmente habituales, que lo que llamamos la lógica temporal cronológica, justamente cronológica, se vuelve desde nuestra humana perspectiva una ilógica cronológica, una lógica sostenida en parámetros que son, podríamos decirlo sin temor a habernos ido a un extremo, una lógica más
coherente desde el punto de vista espiritual de la existencia, más profunda, que refleja un orden al que nada puede escapar, por mucha cárcel cotidiana que nos creemos nosotros o nos creen alrededor nuestro. Al final, el orden permanece inalterable en los niveles básicos de la existencia. Así que hay cárcel si hay tiempo lineal, pero ese es otro tema. En anteriores videos hemos hablado sobre la desnaturalización de nuestras propias ideas por las influencias de la masificación a través de los medios de comunicación, sobre los temores a cosas que tal vez deberían despertar en nosotros, al menos además de esos temores si es que no logramos vencerlos, algunos pensamientos positivos también por las implicancias que tienen determinados fenómenos además del terror a lo desconocido, y sobre cómo se nos dificulta el no etiquetar a inteligencias, seres, entidades conscientes ajenas a la naturaleza humana o a lo que entendemos de ella, bajo los parámetros típicos, sean entidades extraterrestres, viéndolas como forzosamente extraplanetarias, provenientes de otros astros. También podríamos nombrar a los seres espirituales, etéreos, en general como fantasmas, espíritus, seres desencarnados, lo cual también nos limita conceptualmente, porque si esos seres tienen su individualidad y se manifiestan, no serían carentes de un cuerpo, sino del cuerpo material, lo único que conocemos. Pero evidentemente habrá otras configuraciones biológicas posibles que, claro, no entendemos, porque allí no habría reproducción celular, no habría química, no habría un sostén de la vida como la que entendemos nosotros actualmente, y estos cuerpos no estarían regidos por nuestra naturaleza física, pero tal vez sí por procesos que llamaríamos, para entendernos, energéticos, que equivaldrían a los mecanismos biológicos físicos a los que están sujetos nuestros cuerpos actuales. Habría que pensar entonces si se dan casos a través de toda la historia humana conocida de seres sin cuerpos físicos, materiales. Estamos hablando de cosas que no pensamos, como ser que seguramente no habrá en ellos un proceso de desgaste, al menos químico, por lo que si en esos seres hay algo similar a la muerte, seguramente será por procesos muy diferentes a los nuestros, a los de nuestros cuerpos, lo que implica en todo caso que sus vidas son aún más estables que las nuestras, más duraderas, si hablamos en nuestros términos, en términos de tiempo y de espacio, de materia. Por lo tanto, ¿quién está más vivo? ¿Los que estamos aquí, que fallecemos, o los que tienen una existencia sin tiempos, o bajo parámetros más sutiles, menos afectados tal vez por la degradación de la materia ante el paso del tiempo? Esos seres humanos que llamaríamos desencarnados, que nos espantan porque siguen vivos en una configuración eterna, sin estar dentro de envolturas corporales como nosotros. Realmente nuestra realidad actual es incluso mucho más digna de una pesadilla que la que tendría un ser humano que ha trascendido el eterno drama humano de la muerte física, ese que tanto tememos como sociedad, y que nadie quiere mirar cara a cara, en parte por ignorar esos hechos que nos hablan de la maravillosa trascendencia del ser humano a nuevos horizontes luego de la partida física. Pero claro, desde que nacemos, vemos a la muerte como la nada, como la putrefacción, la partida de los seres amados, la condena a muerte que todos traemos desde el mismo nacimiento, la condena al fin. En esa línea de reflexión, ellos tienen una vida más real que nosotros, tienen un peso en la historia de la existencia mucho más profunda, mucho menos limitada. Entonces somos casi nosotros los seres más cercanos a la no existencia que un tan nombrado ser etéreo, fantasma, o como se quiera ver o decir. En el orden de las cosas, esos seres liberados de las ataduras terrenales, del tiempo, serían, si se quiere ver así, como los verdaderamente vivos, los que habitan realidades tal vez imperecederas o sujetas a cambios más que a finales, a transformaciones tal vez, más cerca de las finalidades
que de nuestros fines, nuestros tiempos, nuestros procesos materiales que comienzan y finalizan cuando la materia en sí misma se disgrega en el flujo eterno. Así nos hallamos nuevamente ante nuestros límites. Tememos a seres fallecidos que vuelven, influidos por nuestras vidas que siempre nos pone a la defensiva, a la defensa del peligro que siempre acecha, y olvidamos lo que una mente sana sentiría, que estamos en presencia, más que de un fantasma digno de nuestro espanto y terror, de una vivencia que nos afirma nuestra propia inmortalidad, o al menos de nuestra continuidad luego de la historia de nuestra vida física. Nos horrorizamos con los espectros paranormales y no vemos la parte luminosa, porque vivimos encarcelados en la idea de los libros y las películas. No vemos que estamos ante alguien que ha pasado el umbral de la existencia física, ese umbral que nosotros también pasaremos, y que su camino sigue, por lo tanto, el nuestro seguirá también. Hablamos de conceptos como seres en pena, seres perdidos que no se elevaron, pero no lo vemos también como seres que ya no se sostienen en los límites del tiempo y que tarde o temprano terminarán por ascender, por seguir su camino. Pero en nuestra carrera apresurada, en nuestras ansiedades de lo inmediato, no vemos en ello ciclos personales, individuales, que no se rigen por el tiempo. No vemos que esos seres que creemos que deben elevarse están en su camino de comprender sus realidades, de comenzar nuevamente a caminar, como niños que están en un nuevo mundo y que poco a poco comenzarán a entender de qué se trata la vida y su nuevo estado, de seres que tal vez siguen ahí porque siguen atados a intereses materiales, a cosas pendientes, porque simplemente es lo único que conocen. Pero la semilla de la vida eterna está allí, está en ellos, son ellos mismos, y somos todos. Y pronto, o no tan pronto, esa semilla elevará nuevamente la flor de la vida, ahora en tierras diferentes a las que conocen. Entonces vemos nuevamente cómo la existencia del orden no tiene prisa, esa prisa que nosotros tenemos, y todos van a su tiempo y a su ritmo, y eso es respetado. Una muestra más de la libertad que nos es inherente como hijos de la vida y la luz eterna, del orden de las cosas espirituales y de nuestra propia responsabilidad por entender nosotros lo que realmente debemos hacer con nuestras vidas y nuestra visión del sentido espiritual que en ella habita y que es su esencia. Entendiendo entonces que la vida universal tal vez tenga mucho más que ver con los seres que ya no están en el nivel físico de la realidad que con los que estamos, sea aquí en la Tierra o en otros mundos, por el simple hecho de que nuestro estado tiene fin, dura lo que entendemos como realidad material, y los que tienen su existencia en reinos de realidad que no son materiales, sino que han llegado a una etapa de vida sin un final abrupto, como la nuestra, es de esperar algo que en general no muchos han reflexionado, que la mayor parte de la vida tiene su sostén, seguramente, en realidades sutiles, y no en reinos de carne y hueso, de materia, esa materia que tiene un límite, una medida, al menos en nuestro universo, pensando ya en que también es absolutamente posible que la realidad cuente con una infinita posibilidad de la existencia de otros universos paralelos, pero que tiene un límite. Podríamos decir que la materia, esa que forma lo que podemos percibir y medir, es solo un ingrediente de la realidad. Esto es importante entenderlo. Es solo una parte, una minúscula parte de la realidad, la materia, tal como la llamamos y la conocemos, y que podría haber vida que no podemos comprender y que no se sustenta en la interacción de elementos materiales, básicamente de la química. Muestra de eso serían esos seres que llamamos etéreos, sean seres fallecidos que han renacido a la vida inmaterial, o también otras formas de vida provenientes de otras realidades ajenas a la humana, y que podrían no tener nada que ver con nuestra percepción de la realidad, podrían no comprender la realidad como nosotros, y podrían incluso no entender conceptos como la muerte, porque no hay materia, sino que lo verían como un cambio,
un proceso más de cambio entre densidades, entre dimensiones, entre realidades, un avance infinito hacia lo que ni siquiera podemos comprender, un fluir constante hacia el propósito último de la conciencia. Y aquí cada cual se enfrenta a lo que pueda vislumbrar de ese término, conciencia. En base a estas cosas iremos pronto desarrollando unas informaciones que tendrán que ver con cómo podríamos llegar a contactar de forma directa con seres no físicos, pero aunque suene casi contradictoria en un principio, esta idea no lo es, por medios materiales. Muchos imaginarán que hablaremos de cosas similares a las psicofonías, por ejemplo, y no están desencaminados, pero debes saber tú que escuchas que no todo lo que se difunde es lo único que hay. Que hay cosas mucho más grandes que ahora mismo están ocurriendo y que vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo, tal vez incluso desde el comienzo del desarrollo de los medios de comunicación tecnológicos vinculados a lo eléctrico. Analizaremos pronto entonces casos de comunicación con otros seres por medios modernos, tecnológicos, que pueden y de hecho han sido medidos incluso en universidades. Hablamos de auténtica interacción con seres no físicos por medios tecnológicos reproducibles más allá de las famosas voces paranormales tan bien difundidas ya y con el nombre que todos conocemos como psicofonías. Se sorprenderán de lo lejos que realmente se ha llegado y de lo accesible que puede ser la comprobación de estas realidades por cada uno de ustedes, sin intermediarios. Amigos, nos encontramos muy pronto con estos temas. Te deseo lo mejor, espero que hayas disfrutado este paseo por algunos conceptos básicos antes de introducirnos en otros que serán apasionantes y muy cercanos a nuestras vidas. Te ha hablado Fabián, esto es La Senda Interestelar y que estés muy bien y hasta muy pronto.